tardes a todos los aquí presentes. La Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el Foro Café Jurídico, les da la más cordial bienvenida a este foro de expectativas y retos del sistema estatal anticorrupción. Antes de esto, y para inaugurar de forma apropiada este evento, nos dirigirá unas palabras el doctor José de Jesús Becerra Ramírez, director de la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Pues, la verdad es un honor estar aquí acompañando en este evento que convoca Rodolfo Guerrero a través de sus actividades que le denomina el Café Jurídico. Contamos con la distinguida presencia de destacados juristas que hoy nos acompañan en esta su casa, la División de Estudios Jurídicos, este centro universitario de la Universidad de Guadalajara, y pues queremos expresar nuestro gusto y placer de que nos acompañen y de decirles que son cordialmente bienvenidos, que es su caso obviamente, al doctor Miranda, profesor investigador de este centro universitario de la División de Estudios Jurídicos, y que en verdad es bienvenidos, ha sido nuestro director de esta Facultad de Derecho, División de Estudios Jurídicos ahora. Y el maestro Gerardo Ignacio de la Cruz Tobar, también distinguido jurista, quien es una institución muy importante para el tema que hoy nos ocupa. Bienvenido, maestro. Muchas gracias. Maestro Juan Ignacio Toribio de la Cruz, de igual manera, bienvenido a su casa. Esperemos que no sea la última ni la primera, ni más actividades, que sabemos que es su casa donde está aquí. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes de igual manera por el interés de escuchar esta plática, estas conferencias de distinguidos juristas que acuden a esta actividad que le han denominado expectativas y retos del sistema estatal anticorrupción, tan importante, tan necesario y pertinente actualmente de deliberar sobre estos aspectos fundamentales para el Estado de Derecho y abatir la impunidad y los indicadores que no nos favorecen mucho a nuestro país en el ámbito internacional, que sí es un tema muy sensible, pero necesario que se conozca, se difunda y se debata. Por ello, estimados integrantes de esta mesa de honor, queridos públicos que acuden a esta sesión, pues sean todos bienvenidos y esperemos y que así será de mucho provecho esta actividad. Agradecemos al doctor José Jesús Becerra Ramírez, director de la División de Estudios Jurídicos, por sus palabras y por inaugurar el presente evento. Sin duda, agradecerle el tiempo dedicado y pasar entonces al inicio de este foro. Listo. Perfecto. Le agradecemos al doctor por su presencia, gracias por acompañarnos y desde luego darnos a todos los aquí presentes la más cordial de las bienvenidas. Gracias, doctor. Les pedimos con un fuerte aplauso, por favor. La dinámica será la siguiente. Cada uno de los ponentes que aquí nos acompañan, el maestro Gerardo de la Cruz
fiscal anticorrupción, el doctor Adrián Joaquín Miranda Camarena, magistrado presidente de la Quinta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa, y desde luego el maestro Ignacio Toribio de la Cruz, encargado de la Dirección de Puntos Constitucionales en la Secretaría General de Gobierno. Nos darán los enfoques en este importante tema, valioso por lo que representa no solamente a una corta instancia, sino en un mediano y largo plazo. En esto iniciará primero el uso de la palabra con un lapso de 10 minutos el maestro Gerardo de la Cruz. Tiene el uso de la palabra, maestro. Gracias, muchas gracias por la invitación, la oportunidad de estar nuevamente aquí en el auditorio de la Facultad de Derecho, en nuestra casa, en la que estuvimos mucho tiempo por acá, y no porque ya hemos sido fósiles, sino porque además de la licenciatura, sí, es que dije, estuve muchos años, capaz que piensan que soy fósil, pero no, no fue así. Bueno, ¿por qué es tan trascendente ese tema del combate a la corrupción? Qué bueno que se genere este espacio de diálogo, este espacio de discusión. Lo comentó el doctor Becerra hace un momento. Esos índices, esos indicadores que nos hablan de cómo nos identifican a nivel internacional en el tema de la corrupción. O sea, simplemente, si tomamos en cuenta que Transparencia Internacional en 2017 presentó un estudio donde analiza 180 países y de 180 países nos considera en el lugar número 135. Pero aquí estamos hablando que el número 1 es el que tiene más corrupción y el número 180 es el que tiene menos. O estamos en el 135, es decir, estamos entre los países que tienen más. Y tenemos otros índices, otros indicadores también, como el que se da en la OCDE, que está integrada por 35 países. Y ahí nos consideran en el número 35 de los 35 países. Es decir, en este organismo a México se le considera como el país más corrupto de los que integran esta organización para la cooperación y el desarrollo económico. Y de entrada pudiéramos pensar que esto es como se nos ve a la distancia, que esto es como nos ven en el extranjero los que no nos conocen. Pero entonces tendríamos que pensar cómo nos vemos nosotros. ¿Cuál es la experiencia de los empresarios cuando deciden iniciar un nuevo proyecto? Y entonces nos dicen los organismos empresariales que por lo menos 8 de cada 10 empresarios enfrentan un problema de corrupción cuando inician y obviamente a lo largo de su desarrollo. Y luego si escuchamos también hablar a las personas que se dedican a la construcción y los miembros de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción nos hablan de que en Jalisco por lo menos lo que se invierte en obra pública son 11,000 millones de pesos. Pero dicen también que en Mochanas se queda entre el 10 y el 15% de lo que se gasta en el año. Y viéndonos al nivel más bajo, al 10%, de 11,000 millones de pesos de obra pública, son 1,100 millones de pesos lo que se queda en temas de corrupción. Y luego, ¿cómo estamos nosotros que nos dedicamos al ejercicio del derecho? ¿Cómo estamos los litigantes? Cuando de repente también enfrentamos esto en los juzgados, cuando de repente también enfrentamos esto cuando estamos ejerciendo nuestra labor. Y entonces estamos precisamente en ese círculo vicioso donde pues no funcionan las cosas y no hay un debido impulso procesal, pero también donde los abogados de repente encontramos como la mejor excusa para recibir dinero, no el decir te cobro tanto de honorarios, sino el decir necesito tanto para darle al secretario o al juez, aunque no sea cierto a veces. Entonces finalmente todos estamos entrampados en este tema de la corrupción. De ahí que sea tan trascendente combatirla, de ahí que sea tan trascendente sentar las bases para que verdaderamente se procure cambiar esta cultura en la que hemos vivido. ¿Y cómo es que se va dando esto? Bueno, desde luego que el combate a la corrupción, la lucha, la creación de un sistema nacional anticorrupción que se refleja a los sistemas estatales no fue decisión de la autoridad. Esto fue algo que nació desde la iniciativa privada, desde la sociedad organizada, desde las cúpulas empresariales, desde las universidades. Es la sociedad misma, en consecuencia, quien exige la creación de un sistema nacional anticorrupción. Y esto parte de una reforma constitucional del 2015, que ahí se sientan las bases. Obviamente hay una reforma secundaria de legislaciones secundarias para el 2016 a nivel federal, pero ya estableciendo también
que en el 2017 tendrán que contar todos los estados con sistemas estatales anticorrupción. A la fecha todavía nos quedan un par de estados que no lo tienen, y a nivel federal ustedes saben que tampoco se ha integrado, tampoco tenemos un fiscal especializado en combate a la corrupción a nivel federal. Pues todavía quedan muchas cosas que hacer en cuanto a la implementación. Pero más que la implementación, lo que nos interesa es cómo va a funcionar esto y si funciona verdaderamente o no. Aquí tenemos que pensar algo, que en realidad no estamos descubriendo el hilo negro. Los delitos ya estaban ahí, las faltas administrativas ya existían, las autoridades con el encargo de combatir la corrupción ya estaban también. Entonces, ¿por qué fue necesario precisamente que llegáramos a esto de crear un sistema nacional y sistemas estatales anticorrupción si ya teníamos quien lo hiciera? Pues bien sencillo, porque las cosas no se estaban haciendo como debieran y porque no estaban funcionando como deben funcionar las cosas, y porque entonces tenemos que empezar a pensar en hacer las cosas diferentes, en que no sea funcional como hemos venido haciéndolo siempre, reaccionando ante un caso concreto, un caso mediático, así como que sea el trofeo del Ejecutivo de este sexenio o algo por el estilo, sino tratar de llevar las cosas un poco más allá. Y es ahí también donde tenemos grandes cambios, porque ahora, al menos en el ámbito de competencia de la Fiscalía, es una fiscalía, desde luego, y esta la tenemos nosotros identificada como abogados que somos, como es el agente del Ministerio Público, desde luego que lo es. La fiscalía trabaja con agentes del Ministerio Público. Tiene la labor de investigar y perseguir el delito, desde luego que eso es lo que tienen, pero no es la única labor que tienen. La fiscalía les encomendada otra serie de actividades que van más allá de cómo tradicionalmente se abordaba este problema, porque antes era únicamente eso: investiga, persigue el delito, trata de llevar ante el juez a alguien que se identifique como corrupto. Pero esto no nos ha servido en realidad. Y a mí me gusta utilizar un ejemplo que puede ser muy simple, que puede ser muy burdo, pero que también es evidente, como el investigar y tratar de acusar a alguien no siempre es lo que nos va a servir para resolver las cosas. México, aparte de tener un problema de corrupción y un tremendo problema de impunidad, desde el punto de vista específico de los delitos, tenemos un tremendo problema de feminicidios, un tremendo problema de violencia intrafamiliar. Y también ahí hemos reaccionado desde el punto de vista legislativo. Y entonces traigo a colación específicamente el delito de feminicidio. De hecho, cuando estaba el punto más álgido de las muertes de Juárez, si volteábamos a ver lo que pasaba en Guadalajara, en esa época, 2002, 2003, teníamos más muertas en Guadalajara que en Ciudad Juárez. Sin embargo, la atención estaba focalizada allá. Ustedes tienen también aquí a Guadalupe Ramos Ponce de Claden, y ella tiene los números fríos y nos dice que Guadalajara teníamos más muertos. Finalmente, reacciona en 2005 el legislador. ¿Y cómo lo hace? Creando una figura típica de feminicidio. La gente de repente empezaba a decir: ¿pero por qué un feminicidio? Si ya tenemos homicidio, tenemos parricidio, tenemos homicidios calificados, ¿por qué feminicidio? Bueno, porque es un delito que representa una forma de violencia diferente a la que se vive con los varones, porque es por cuestiones de género que se da este tipo de delitos. Y le pusieron una pena elevada de 25 a 45 años de prisión, lo mismo que se establece para quien priva de la vida a su padre, a su madre o a sus hijos, lo mismo que la pena del parricidio. Y entonces ahí nos tenemos que preguntar, con haber creado esa figura jurídica, ¿se acabó el feminicidio en México y se acabó en Jalisco? Desde luego que no, desde luego que no. ¿Qué pasó después? Bueno, hace poco menos de un año ya vuelve el legislador a ver esto y dice: hay que hacer algo más. Y entonces toman el tipo penal y le mueven la penalidad. Y ahora, en lugar de ser de 25 a 45 años de prisión, es de 40 a 70 años de prisión. Entonces hay que volvernos a preguntar: ahora sí con eso se acabó el feminicidio, ¿verdad? Ahora sí ya no tenemos muertes. No, no se acabó. ¿Por qué no se acabó? Porque no hemos incidido en un cambio de cultura, porque siguen siendo los mismos modelos de pensamiento. Podemos estar elevando las penas indefinidamente y nunca vamos a resolver un problema de esa naturaleza. Bueno, en el tema de la corrupción es ahí donde vemos las situaciones diferentes. ¿Por qué?
porque a la Fiscalía especializada en el combate de la corrupción no únicamente le compete investigar y perseguir el delito, sino que también en la Constitución y en la Ley Orgánica le dan la obligación, no únicamente la facultad, sino la obligación de llevar a cabo convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas para fomentar la cultura de un comportamiento ético, de un comportamiento digno, y poco a poco ir cambiando ese modelo de pensamiento con el cual nos hemos desarrollado a lo largo de toda la vida. Y le dan también a la Fiscalía la obligación de llevar a cabo y de aplicar, desde luego, planes y programas de capacitación precisamente para fomentar ese cambio en la cultura, para generar un comportamiento ético y salirnos un poco de lo que hemos vivido a lo largo de muchos años. Yo creo que ninguno de ustedes puede decir que nunca ha escuchado decir el que no tranza no avanza, y ninguno ha escuchado que digan, fíjate que este que está ahí es un tonto, nunca iba a la escuela, era un burro, pero fíjate, usted es amigo de fulanito y es ahorita, no quiero hablar de qué funcionario, pero tiene un buen puesto y gana bien. Y eso, ¿qué nos deja como mensaje? Que eso es lo que se tiene que hacer para tener éxito en la vida. Pues a lo mejor si buscas el éxito económico, que muchas veces es el más relativo a todos los éxitos, a lo mejor lo logras, pero el éxito como persona no lo es, y eso no le aporta a una mejor sociedad, y eso no es lo que Jalisco ni lo que México necesita. Entonces tenemos que ir cambiando poco a poco. No es creando nuevos delitos, no es elevando las penas, sino cambiando la cultura. Y cambiando la cultura, no digo que empieza aquí en la facultad, yo creo que tendríamos que empezar desde mucho antes. Tenemos que empezar, vamos, desde edades mucho más tempranas, pero los que estamos aquí en la facultad tenemos que ir aportando nuestro granito de arena, tenemos que ir precisamente viendo qué podemos hacer en el contexto en el que nosotros estamos. Dentro de este proceso, y con eso quiero terminar mi intervención, dentro de este proceso de fomentar la cultura y de acercarnos con instituciones públicas y privadas para establecer convenios de colaboración, pues hemos estado en universidades, como hemos estado también con empresarios, hemos estado con organizaciones civiles, pero también hemos estado con niños de secundaria. De hecho, tuvimos la oportunidad de ir a platicar con muchachitos de secundaria, y luego después ellos quisieron venir a conocer un poco más y vinieron al despacho a conocerme. No a las instalaciones de la Fiscalía, porque en ese momento todavía no tenía instalaciones, sino a lo que era mi despacho de litigante. Vinieron un grupo de estudiantes de secundaria, precisamente que se interesaron en ese tema, y vinieron a platicar un poco más con su servidor. Y una niña por ahí de 13 años me preguntó, oiga, licenciado, ¿y yo cómo le puedo hacer para ayudarle a usted en su trabajo? Porque yo también quiero combatir la corrupción. O sea, eso es algo que te motiva. Pero ¿qué le dices a una niña de 13 años de cómo te puede ayudar en tu trabajo? Y obviamente, ¿cuántos años tienes, guapa? Tengo 13 años. ¿En qué año estás? En primero de secundaria. Sí me puedes ayudar mucho. ¿Sabes cómo? Cuando te dejen una tarea, hazte una tarea, no vayas a copiar. Si algún día bajas algo de internet, anote tu tarea que lo bajaste de internet, no vayas a decir que es tuyo, Y si un día ves a tu papá que lo paga un tránsito y le va a dar dinero, dile que no lo haga, porque eso es un acto de corrupción, y te aseguro que tu papá no lo va a hacer porque no quiere darte un mal ejemplo a ti. Entonces sí puedes hacer tú a tus 13 años mucho para combatir la corrupción. ¿Cómo? Haciendo lo que te toque en tu contexto, en donde estás. Y eso es algo que todos y cada uno de nosotros podemos hacer también, haciendo lo que nos toca en nuestro contexto, en nuestro papel, en nuestra función. Hace años, en esta universidad, no me acuerdo si fue específicamente en este auditorio o en el de al lado, pero hace años, cuando yo estaba en la facultad, no hace mucho, ya estaba en el auditorio, alguien dijo, o sea, estábamos hablando en ese momento de los problemas que se daban al interior de la Universidad de Guadalajara, y no era mi compañera, pero sí era mi contemporánea, dijo, es que esto es bien sencillo, con que los estudiantes estudien, los maestros enseñen, y los funcionarios funcionen, la universidad está del otro lado. Y yo creo que eso es, ¿no? Todavía, con que los estudiantes estudien, los servidores públicos verdaderamente se pongan la camiseta de servidores públicos, y cada quien haga su labor dentro del ámbito que le toca, no estaríamos con esa imagen que nos tienen en el exterior del país. No dirían cuando dices que eres mexicano que vienes de un país corrupto, ni te etiquetarían como te etiquetan, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, maestro.
con esta primera intervención muy importante, desde luego refrendando pues el compromiso y uno de los valores más valiosos que puede tener una persona, la honestidad. Claro. La honestidad. Ahora, acto continuo, se debe el uso de la palabra al doctor Adrián Joaquín Miranda Camarena, quien es magistrado, presidente de la Quinta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. El uso de la palabra tiene un tiempo de 10 minutos, doctor. Sí, muchas gracias, maestro Gerardo de la Cruz Tobar, maestro Toribio de la Cruz, un placer acompañarlos en la mesa. Y pues, por supuesto, un agradecimiento especial a mi amigo Rodolfo Guerrero por esta iniciativa, por este tipo de programas que sin duda alguna fortalecen la educación de la Universidad de Guadalajara. Un chico siempre entusiasta y por supuesto mi reconocimiento y admiración, Rodolfo, a tu función, a tu labor. Pues saludo con gusto a todos los aquí presentes. Veo muchas caras conocidas que más que una disertación va a ser una plática, va a ser una visión de lo que es el Sistema Nacional Anticorrupción, algo muy pequeño. Rodolfo me da un tiempo extremadamente corto, pero ya me lo comprometí a que me diera otros 10 minutos, igual que mis compañeros, así que no nos preocupemos. Pero sí, esa es una visión de lo que es el Sistema Nacional Anticorrupción y por supuesto cómo se traslapa al sistema estatal, o al Estado, como al Sistema Estatal Anticorrupción, así denominado. Y para darles un antecedente del tema, podría decirles que desde el ingreso, desde el inicio de la gestión de Enrique Peña Nieto, presidente ahora saliente, a pocos días de que se deje el encargo, estamos hablando del 2 de diciembre del 2012, se crea un pacto por México. Ese bono democrático que se tuvo por parte del presidente en comento, pues sirvió para que muchas fuerzas políticas y sectores privados, el sector empresarial por supuesto, el sector privado, la academia, los intelectuales y por supuesto todos los actores que integran la sociedad suscribieran un pacto, junto por supuesto con las fuerzas políticas, denominado Pacto por México. En ese Pacto por México se recogían los principales problemas que estaba enfrentando el país, y uno de ellos, por supuesto, la corrupción. La corrupción que, como se menciona en la academia, es la matriz de la impunidad. La corrupción y la impunidad. En ese contexto, el número 85, compromiso número 85 del famoso Pacto por México del 2012, de diciembre del 2012, nos hablaba precisamente del Sistema Nacional Anticorrupción. Este Sistema Nacional Anticorrupción no vino a plasmarse en la norma fundamental, en la Constitución Política del país, sino hasta mayo del 2015, el 27 de mayo del 2015. Y nos habla de un Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Qué es eso? ¿Qué es el Sistema Nacional Anticorrupción? Pues es precisamente un programa representado por todas las fuerzas políticas que estoy comentando, además de los principales sectores, en particular el sector privado, académicos, intelectuales y, reitero, los actores primordiales de la política pública del Estado, en torno a combatir la corrupción, es decir, a prevenirla, a controlarla y en su caso sancionarla. Este vino con un paquete de reformas que atinadamente ya nos comentaba aquí el señor fiscal Ignacio de la Cruz, que bueno, se dieron paulatinamente. Primero se vieron los 6 artículos de la norma fundamental en cuestión, particularmente el artículo 113, es el que nos menciona el Sistema Nacional Anticorrupción, y de ahí se derivan algunos otros. El Sistema Nacional después se traslapa, reitero, a los sistemas estatales también como una obligación establecida en el artículo 116, que ustedes como constitucionalistas en ciernes saben también de lo que se trata, las facultades de las entidades federativas, que muchas de ellas, ya se encuentran también las residuales del 124, pero bueno, particularmente las del artículo 116, que es ahora la que estamos comentando. El Sistema Nacional Anticorrupción viene a complementarse o viene a integrarse con una serie de instituciones públicas. La Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, la Procuraduría General de la República, el Instituto Federal de Acceso a la Información y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, anteriormente denominado Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Esta obligación del 116 mandata a las entidades federativas a crear sus propios esquemas estatales anticorrupción.
Estos sistemas estatales también vienen con sus símiles en dichas entidades, con los símiles de la federación en dichas entidades. Es decir, en el estado de Jalisco, para no irnos más allá y no enredarnos más, lo que quiero es que quede muy claro el esquema en la primera participación, Rodolfo, Claro. es el tema de la Contraloría, por supuesto, del Estado, la Auditoría Superior del Estado, la Fiscalía, a través, por supuesto, ahora del señor fiscal que aquí nos acompaña, que tenemos que agradecer también la presencia, porque sabemos el cúmulo de trabajo que tiene el fiscal y más tendrá de aquí en adelante. La Fiscalía General, el representante o presidenta, en este caso, del Instituto de Transparencia e Información Pública y el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, como ustedes lo saben, anteriormente denominado Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco. En ese contexto ya se tiene, en la actualidad, hasta hace 15 días, tuvimos ya la última designación de la magistrada Fanny Lorena como la última integrante que faltaba del sistema en comento. Ya está integrado. Un año casi después, saben que esto inició el mandato constitucional era el 1 de enero del año que está por fenecer. No obstante, apenas estamos ya completando la conformación de los organismos que se están encargando del tema en comento. Entonces, al menos ya lo tenemos. Los datos que nos mencionaba aquí mi amigo fiscal, por supuesto, son muy contundentes. Esto nos habla de la realidad, de la necesidad que tenía el país de formar un tema ad hoc. Pero digo, no quiero detenerme más en esto porque es muy poco el tiempo. Lo que sí quiero decir es que se tuvo que crear un esquema muy numeroso, muy consolidado, muy costoso para el Estado para poder sancionar una conducta que es la principales males que aquejan al país, la principal enfermedad que aqueja al país. Y esto eleva el costo de la corrupción. El costo de la corrupción no es únicamente lo que deja de entrar a las arcas públicas del Estado porque se queda en manos de los gobernantes. El costo de la corrupción tiene que ver también, sobre todo en este caso, con lo que el Estado invierte en combatirla. El momento que el Estado se puede conformar una serie de organismos ad hoc para castigar únicamente, reitero, ad hoc, el tema de la corrupción, es exacerbar el costo de la corrupción. El costo de la corrupción se eleva. No obstante, si este costo ahora elevado sirve para erradicar el mal, por supuesto que sería barato para el Estado. Sería muy barato para el Estado. Ahora estamos en ese esquema, de lo que entraré, cuando me lo permitan, a entrar más de lleno en el tema sustantivo. Agradecido con su paciencia. Muchas gracias, doctor. Le damos un fuerte aplauso, por favor. Datos duros que hacen que irrefutablemente tengamos conciencia respecto de este tema que nos enguarda, que seguramente dará muchas noticias de aquí adelante. Y por supuesto, a acto continuo se debe el uso de la palabra al maestro Juan Ignacio Toribio de la Cruz, director general de Estudios Legislativos y Acuerdos Gubernamentales de la Secretaría General de Gobierno. Tiene el uso de la palabra, maestro. Sí, muchas gracias. Gracias por la invitación, maestro Rodolfo, doctor, maestro Ignacio. Pues es un gusto para mí estar en esta que fue mi casa. Su servidor, soy generación 99-2004. Me siento orgulloso, me siento feliz. Es la primera vez que me encuentro ya en este foro desde otra perspectiva, ya haciendo una breve aportación a la comunidad jurídica. Y pues, bueno, qué decirles, comparto la alegría con ustedes y también decirles que realmente me siento en mucha confianza. Por aquí veo que hay grandes amigos también aquí en este foro, entonces me siento con toda la confianza del mundo. Creo que estamos en nuestra casa y pues bueno, gracias por venir y permitirme hacer una pequeña aportación. Me gustaría hacer una breve referencia al contexto histórico de la problemática de lo que es la corrupción y de lo que ha hecho el Estado mexicano para tratar de enfrentar el problema desde el seno nacional. Por ahí del año 1982 se creó la que en su momento se llamó Secretaría de la Contraloría General de la Federación, después se evolucionó en la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo y para el año 2003 se le cambió a lo que es esta famosa
Secretaría de la Función Pública. En este caso yo me pregunto cuáles son las expectativas que realmente tenemos. Como lo comentaba el doctor Miranda, realmente todo este engranaje, realmente todo esto que se está haciendo en el seno del Estado mexicano nos podrá ayudar a resolver el problema que tenemos como Estado tan grande que es la corrupción. La verdad, desde mi expectativa me gustaría decir que sí. Sin embargo, en el foro por ahí de la oficina, más de una vez discutíamos el tema y nos preguntábamos qué tan grande es el problema de la corrupción en México, que fuimos capaces de elevar la corrupción a nivel constitucional. No hay que olvidarnos que la Constitución es el ordenamiento supremo, lo que le da justamente vida al Estado mexicano. Y como lo hemos dicho, lo llevamos a rango constitucional. Yo creo en verdad que sí es una situación preocupante el nivel que se ocupa en este sentido, y pues bueno, ya las cifras y los datos duros ya nos los compartieron. En ese sentido, podría decir en cuanto a las expectativas, yo creo que como Estado no debemos de perder la fe y que todos podemos poner nuestro granito de arena justamente para luchar contra esta situación. ¿Qué decirles? La verdad creo que es un problema en el que nos hemos encontrado inmersos, que simple y sencillamente tenemos que encontrar la solución. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Yo creo que es una cuestión muy importante tener en el contexto justamente lo que comentaba el maestro de la Cruz, que era lo que anteriormente se hacía. Anteriormente simplemente se trataba de combatir el delito, de detectar, sancionar, mandar a la cárcel, sancionar a quien haya cometido la falta y hasta ahí. Sin embargo, por ahí un amigo aquí presente manejaba un concepto muy claro, que ya actualmente el sistema anticorrupción tiene otra visión. El sistema anticorrupción trata de tener esa visión como de la película del bueno, el malo y el feo. Es decir, lo primero que busca nuestro sistema anticorrupción es la prevención. Implemento medidas para prevenir, si no la logro prevenir, se manifiesta la corrupción, busco la forma de cómo poderla detectar, implementar medidas para que no vuelva a suceder. Y bueno, ya posteriormente, si todas las medidas anteriores no lograron ser tan efectivas, pues simplemente ya procedemos al aspecto de la sanción a todos los servidores públicos. La verdad, que hayan incurrido en alguna sanción. La verdad creo que en el contexto del Sistema Nacional Anticorrupción, el Estado mexicano y particularmente el Estado de Jalisco ha hecho grandes esfuerzos para lograr su objetivo. Y también otra cosa que creo que es muy importante destacar es ciertamente todo lo que se ha logrado involucrar a la sociedad en la creación de este sistema, tanto el nacional como el estatal, en combate a la corrupción. En su momento, y me disculparán ahora sí que en el lugar de donde procede, donde estoy trabajando, sí me permitiría comentarles que por parte del señor gobernador hubo un gran esfuerzo justamente por establecer que todas las propuestas que salieran de la iniciativa que se presentó ante el Congreso del Estado tuviera el respaldo de la sociedad. En la Contraloría del Estado se hicieron, encabezados por la titular, una serie de foros donde comparecieron representantes de esta nuestra alma mater, representantes de la Universidad de la UPE y de diversas instituciones educativas, de colectivos y de organizaciones de la sociedad civil, en las que justamente se escuchó el clamor de la sociedad, donde la sociedad exigía tener un sistema efectivo en contra de la corrupción. En ese sentido, destacar que la propuesta que en su momento se presentó ante el Congreso del Estado y que después se discutió en el seno del Poder Legislativo local, tuvo justamente esa fortaleza de que fue respaldada por la sociedad, impulsada por la sociedad y, por qué no decirlo, muchas de las propuestas que ahí están integradas y que después se hicieron patentes, tanto en la reforma constitucional local como en las leyes secundarias que se reformaron, llevaron todo ese respaldo de la sociedad jalisciense.
La verdad espero y creo que todos tenemos la posibilidad de hacer nuestra aportación para que, como el caso que platicaba el fiscal anticorrupción, ciertamente todos podamos poner nuestro granito de arena para alcanzar este objetivo, y que en lugar de que los recursos que se están gastando en la combate a la corrupción, en lugar de ser un gasto, realmente en el mediano y largo plazo lo podamos ver como una inversión, y que logremos ese objetivo que como sociedad, que como país estamos esperando por todo nuestro beneficio futuro y de nuestras generaciones. De momento, con esto me gustaría concluir mi primera participación, agradecerles y muchas gracias. Un fuerte aplauso. En esta serie continua de participación seguiría el mismo orden, empezando el maestro Gerardo Ignacio de la Cruz, siguiendo el doctor Joaquín Miranda Camarena y finalizando su participación también el maestro Juan Ignacio Toribio. En este caso tiene el uso de la palabra maestro Gerardo Ignacio, tiene 10 minutos. Muchas gracias. Efectivamente, retomando un poco lo que comentaron los dos juristas con los que tengo el honor de compartir la mesa el día de hoy, el doctor Adrián Miranda y el doctor Toribio de la Cruz, nos habló de cómo está integrado este sistema. El doctor Miranda nos dice, pues ahora es un sistema, es un engranaje. Efectivamente, tenemos a la Contraloría, tenemos a la Auditoría Superior del Estado, tenemos transparencia, tenemos el Consejo del Poder Judicial del Estado, desde luego que está la Fiscalía por ahí también, pero hay algo muy trascendente, algo que no teníamos, y es la participación de la sociedad civil. Por así decirlo, el órgano de alguna manera máximo, el que representa precisamente tanto al sistema nacional como al sistema estatal anticorrupción, es precisamente la intervención de la sociedad. Tenemos a nivel nacional un comité de participación ciudadana y a nivel estatal un comité de participación social, y son ciudadanos como nosotros que fueron elegidos también dentro de un proceso, no sencillo, gente combativa, gente que tenía presencia en los organismos civiles, que fueron evaluados también a la vez por un comité seleccionador, y que finalmente se designaron a 5 personas con diferente duración en su encargo, 1 año, 2, 3, 4 y 5 años. ¿Por qué así? ¿Por qué no todos por el mismo periodo? Bueno, esto se hizo porque aquí debo decirles, el presidente del Comité de Participación Social es el presidente del Sistema Estatal Anticorrupción, es el que coordina a los organismos oficiales que formamos parte del mismo. Entonces, nosotros estamos siendo coordinados por alguien de la sociedad civil, pero se hizo de una forma tal que el primer presidente, Jorge Latorre, fue el que estuvo designado únicamente por 1 año, de forma tal que él le tocó el año de la creación y acaba de concluirse en cargo hace unos días, porque él tomó precisamente, el cargo el día 1 de noviembre del 2017, por lo tanto, para el día último de octubre concluyó su labor. Entonces, es el primer presidente, 1 año terminó y se va. Y entonces entra otro a suplirlo, el que tenía el nombramiento de 2 años, ya para eso seleccionó otra persona, y así van a ir de manera escalonada. Con eso se pretende romper las inercias a las que nos estamos acostumbrados también, donde uno, de alguna manera, y es algo natural, si nos juntamos 4, si nos juntamos 5, y estamos trabajando de una manera organizada, va a haber un momento en que uno de estos 4 o uno de estos 5 se convierta en un líder y pretenda llevar de alguna manera cierta hegemonía sobre los demás. Entonces, a la hora de manejar ese sistema con las designaciones por tiempos escalonados, fue para evitar que esto ocurra, de forma tal que, está bien, ya fuiste el presidente, hiciste tu aportación y te vas, ahora sigue otro. Y así va sucesivamente. Entonces, esto es una situación que no se había dado. Y esta modalidad de colaboración que se tiene, obligada en la ley, donde estamos precisamente desde la Constitución obligados a coordinarnos, eso es algo que no existía. Entonces, sí estaban ahí las instituciones, ya estaba la Contraloría, ya estaba la Auditoría, ya estaba desde luego la presencia del Ministerio Público, no una fiscalía especializada, pero sí existía una Fiscalía General, ya estaba Transparencia, es decir, ya estaban esos.
pero muchas veces lo vimos, inclusive al inicio de esta administración, quien fue el primer Contralor del Estado presentó 8 denuncias, tal vez, 8 denuncias que quedaron en nada, que la mayoría prescribieron. ¿Por qué? Porque finalmente Fiscalía no encontraba un delito. Eso es algo que no debe pasar. Ahora, como sistema, el sistema nacional y los sistemas estatales anticorrupción funcionan prácticamente en función de 3 columnas, lo soportan con 4 funciones básicas. Algunas de ellas las mencionó el maestro Juan Ignacio Toribio. Ahora se trata precisamente de prevenir, pero ya prevenimos, se hace lo que se puede en la prevención, estamos trabajando en eso, pero se siguen dando situaciones, entonces habrá que detectar también, entonces prevenir, después detectar, ya detectamos algo, ahora habrá que investigarlo y llevarlo a una sanción. ¿Y cómo hacemos esto? Con las 3 columnas que les digo que soportan los sistemas estatales anticorrupción. Una columna importante es la fiscalización. Tenemos que estar cuidando qué se hace con los dineros públicos. La administración del dinero ajeno es lo más trascendente que existe. Ahora, ya fiscalizamos y en este proceso detectamos algo y pretendemos sancionarlo, pues hay 2 columnas que nos permiten sancionar. Hay una responsabilidad administrativa. Ahora se define en la ley que hay faltas que son administrativas leves y faltas administrativas graves. Para las faltas administrativas leves tenemos los órganos de control interno. Para las faltas administrativas graves tenemos a la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa. A ellos les corresponde sancionar desde el punto de vista administrativo, pero muchas veces tenemos que una conducta irregular trae como consecuencia una falta administrativa leve o grave, y que también al mismo tiempo se puede dar que es una responsabilidad penal, y entonces entra la 3ª columna. La cara del derecho penal, que es la cara más ruda, por eso la última ratio, es lo último lo último que debe intervenir, pero finalmente debe intervenir. Y en este proceso de coordinación sería absurdo pensar que dijera la Sala del Tribunal de Justicia Administrativa, sí hay aquí una conducta irregular e inhabilito a esta persona, y que en Fiscalía dijéramos no tenemos nada que perseguir, o que nosotros dijéramos aquí estamos viendo una conducta irregular de ese servidor público que además de ser constitutivo de un delito también es una falta administrativa grave, y por eso nosotros tenemos la obligación de darle vista o a la Sala Superior o al Consejo del Poder Judicial del Estado, según sea el órgano que le corresponde sancionar. Sería absurdo pensar que nosotros encontráramos responsabilidad en un juez y que el presidente del Consejo dijera, después de revisarlo, nosotros consideramos que todo está bien. Sería absurdo que nosotros dijéramos, voy a llevar a este servidor público ante el juez, y que la Sala Superior dijera, yo no veo ninguna falta administrativa. No, esto no debe pasar. Y esto, ¿cómo se atiende? Se atiende precisamente en función de esa colaboración a la que estamos obligados. Estamos obligados a tener reuniones, tanto como órgano de gobierno, para aportar en las políticas públicas, como también como integrantes del sistema estatal. Y ahí es donde ajustamos ese tipo de situaciones, y ahí es donde tratamos de homologar los criterios, y ahí es donde hacemos aportaciones. ¿Han salido aportaciones del sistema estatal anticorrupción como órgano de gobierno? Sí. Hicimos recomendaciones acerca de los perfiles que deben reunir los titulares de los órganos de control interno. Hicimos recomendaciones también acerca de cómo debe ser el perfil de un fiscal general. Entonces, estamos incidiendo también en una política pública. En el otro tema, lo que maneja el maestro Juan Ignacio Toribio de la Cruz, acerca de que fue en esta administración donde se permitió tener un sistema estatal con las características que lo tiene, déjeme decirle que es algo que sí debo reconocer. El sistema anticorrupción del Estado de Jalisco, como nació, como se creó, así está siendo un referente a nivel nacional. En este momento es de los sistemas que se consideran más independientes y de los que están más consolidados. Aquí tuvimos, hablando en lo particular de lo que me toca representar, la elección de un fiscal especializado en combate a la corrupción muy discutida, donde hubo desplegados de las principales universidades, donde intervino desde luego la Universidad de Guadalajara, también la Panamericana, también el ITESO, también la UNIVA, diciendo no metan la mano, señores políticos, dejen que se resuelvan las cosas como debe ser, y no las metieron, no inclinaron la balanza hacia ningún lado. Tenemos otros estados donde un exsecretario general de gobierno es el actual
fiscal especializado en combatir la corrupción. Y ahí, ¿dónde está la independencia? Si antes de ser el fiscal eras el secretario general de gobierno. Y tenemos otros donde son designaciones directas del fiscal general. Y tenemos otro donde sí, el caso de Durango, donde sí el gobernador envía una propuesta al Congreso y el Congreso la discute, pero no envió una terna. Y la terna no salió de una evaluación del Comité de Participación Social, no, envió a una sola persona. Y el gobernador, y los legisladores dicen, sí, estoy de acuerdo, lo apruebo o no lo apruebo. Pero si no lo aprueba, retira y vuelve a mandar a otro, pero manda a una sola persona. Entonces, hay otros estados donde no se tiene la independencia que nosotros tenemos y donde otros no tienen, inclusive vamos, esas ganas de defender la autonomía que debe tener una institución como la que ahorita nos encontramos, donde se creó una Convención Nacional de Fiscales Especializados en Combate a la Corrupción y hay un convenio de colaboración entre las Fiscalías Generales y las Procuradurías Generales para compartir información y para, vamos, apoyarse de alguna manera con oficios de colaboración y demás. Nosotros estamos generando eso y mientras se genera, yo les pregunto a los fiscales con los que me reuní hace unos días, bueno, para pedir información con ustedes, para pedirles colaboración, ¿te mando el oficio directamente a ti o tengo que pasar por conducto del fiscal general? La mayoría dijo, no, desde luego, Gerardo, mándame el oficio y yo te lo contesto, pero hubo otro muy cercano aquí en Colima que dijo, déjame lo comento con el fiscal general para ver el que dice. Oye, ¿qué no eres un fiscal especializado en combate a la corrupción? ¿Por qué tienes que depender de lo que te diga el fiscal general? Y finalmente, en ese momento no me lo resolvió 2 días después, ya me habló y me dijo, oye, ya lo comenté con el fiscal, y me dijo que mejor no, que todo lo hagas por conducto de él y él ya me dé la instrucción. Entonces, ¿dónde está el sistema creado como tal? Esto no pasa en Jalisco, esto no pasa en Jalisco. Aquí sí, en este sexenio se permitió el surgimiento de un sistema estatal anticorrupción independiente. Hablo, desde luego, de la selección de los magistrados, hablo de la selección del Comité de Participación Social y desde luego de la Fiscalía. Aquí no fue así, no se metió la mano, no fuimos impuestos, no tenemos compromiso y eso nos garantiza la independencia al momento de llevar a cabo una investigación. Y eso es la mística con la que pretendemos trabajar en ese sistema. Muchas gracias. Acto continuo, sigue en el uso de la palabra el doctor Joaquín Miranda Camarena para retomar este importante tema que nos reúne y haciendo una pequeña acotación, saludando a la doctora Angélica Ceseña, gracias por estar aquí, al maestro Marco Cuevas, gracias por estar aquí, maestro, desde luego a los estudiantes y público en general, a la sociedad de alumnos en turno, presidida por Antonio Gómez, un gusto que estén aquí presentes. Tiene el uso de la palabra, doctor. Sí, gracias. Complemento la bienvenida al maestro Francisco Durán Juárez, que también aquí nos acompaña. Continuando y entrando en materia de retos y perspectivas de lo que medianamente a cada uno de los aquí presentes nos aqueja, nos compete, mejor dicho. El sistema estatal anticorrupción, ya aterrizando en el tema de Jalisco, pues nos competencia de diferente forma, porque el tema de la corrupción puede ir en 2 vías, la administrativa y la penal. El tema de la penal, pues por supuesto el que persigue los hechos ilícitos es aquí el fiscal que nos acompaña. Pero también está la materia administrativa, que es la que nos compete, o la que me compete a mí y a algunos de los que están aquí presentes, que también integran el Tribunal de Justicia Administrativa. Cuando se crea el Sistema Nacional Anticorrupción y a la postre el Estatal Anticorrupción, se crean una serie de leyes, un capítulo, una vorágine de normatividad de leyes y reformas a diferentes artículos. Dentro de ellas se crea la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a nivel, por supuesto, federal, que nos atañe y nos competencia también a nivel local. Pero a nivel local se crea también otra, la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco. Pero únicamente la ley estatal nos habla de infracciones o de actos no graves, no de delitos en Código Penal y todos inclusive la responsabilidad administrativa, pero hablando de delitos. En el tema administrativo nos habla únicamente la del Estado
de temas no graves. Por tal motivo nos tendremos que trasladar a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y como les hablé, dentro de esta estructura del Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción existen diferentes ámbitos de acción. Principal, el que inicia tal procedimiento son los órganos de control interno. También se mandata a que todos los organismos tengan su órgano de control, es decir, lo que comúnmente se denomina, y ustedes deben de conocer, como el Contralor. Este órgano de control tendrá que llevar a cabo la primera investigación, es decir, tendría que citar a las personas involucradas en tal hecho que la ley castiga o la ley sanciona como tipifica en el caso de los delitos como tal, o en el caso de las sanciones administrativas también como infracción administrativa, y a la postre tendría que calificar si esta es grave o no grave. En el caso de que este órgano de control, o en su caso la Contraloría o la Auditoría, determinen que es un hecho no grave, tendrían ellos mismos que poner la sanción. Esta sanción podría ser recurrida y ahí entraríamos ya nosotros como tribunal. Pero en el caso que el hecho que haya cometido el funcionario y los particulares, que es una de las cuestiones de vital importancia que conozcan, y ahorita me detengo en ello, pero cuando ello se determine que es un hecho grave, tendrán que remitirlo de inmediato al Tribunal de Justicia Administrativa para que comience el juicio y a la postre, si es el caso, sanción. Pero ¿por qué les digo y acentúo el tema de los particulares? Lo acentúo y hay que festinarlo porque fue uno de los principales debates legislativos. ¿Cómo que el particular, decían en aquel entonces los diputados de la anterior legislatura, va a ser sancionado por un acto de corrupción? No, que se castigue al funcionario. No. Ustedes saben que para que exista corrupción se necesitan dos partes. Y el particular también se integró en la normatividad como sujeto de sanción, tanto penal como administrativa. Y ahora también nosotros seremos los competenciados en sancionar tanto a la autoridad que se encuadre en alguno de los supuestos jurídicos en comento y también al particular. En el caso penal, pues ya sabrán, pero en el caso administrativo es para que se resarce el daño correspondiente a las arcas públicas y en su caso se inhabilite para poder participar en cualquier concurso, cualquier licitación o cualquier otro contrato de índole pública y o contrato privado con el Estado. Es una cuestión extremadamente importante e interesante que conozcan. Esto abre un paradigma, abre un nuevo contexto jurídico de que no se ve únicamente la corrupción como un acto de gobierno, sino que también se integran los particulares. Pero bueno, regresando. En el caso que se lleve, hablando de la competencia que nos corresponde, que nos llegue un expediente emanado de un órgano de control interno, de la auditoría o de la Contraloría al tribunal por considerarse sanción grave, pues inicia el procedimiento. Siempre y cuando, reitero, venga en el catálogo de hechos que en la Ley General de Responsabilidades se encuentran. Se inicia el procedimiento y por supuesto con las etapas correspondientes. Viene primero, tienen que saber que tiene que venir un expediente bien integrado de los órganos de control y ahí es el primer obstáculo, porque esta es una nueva materia, hay que entenderlo así. Se necesita un proceso de concientización, un proceso de conocimiento de todos los actores involucrados. Ahorita los órganos de control interno no saben ni de lo que se trata lo que les estoy platicando. Y lo digo por experiencia porque me ha tocado platicar con algunos titulares. No tienen la menor idea de cómo se hace una carpeta de esta naturaleza. Estamos en el proceso de enseñanza, es lógico, es entendible, pero no justificable. Tienen que empezar a meterse al estudio de la materia. Tienen que empezar a dirigir investigaciones de calidad, porque de lo contrario, ustedes también conocen perfectamente
la vorágine también de reformas, cosa que también hay que festejar, que se vino en torno a los derechos humanos, al control difuso de constitucionalidad, a la convencionalidad y demás relativos. No somos ya un órgano únicamente de legalidad, y eso como que no lo entendemos todavía muy bien. Somos órganos de legalidad, pero a la vez, e incluso sobre eso, de convencionalidad y de protección a los derechos humanos. Entonces, regresando, si no vienen las carpetas de investigación bien integradas, tenemos que regresarlo, porque de lo contrario, si vamos a los procesos sancionatorios, van a ser regresadas por los órganos de revisión. Entonces estamos en ese proceso, por supuesto que es lógico, reitero, y digo, hay que entenderlo. Es un proceso de enseñanza, es un proceso de adaptación, es un proceso que todos a la vez estamos conociendo, únicamente que hay personas más involucradas en este proceso, con mayor dedicación a hacer bien los ejercicios, y espero que se concienticen los demás actores, que yo creo que también lo están haciendo, pero estamos en esa etapa. Ya existe un catálogo, ya existen responsabilidades, ya está bien definido qué es grave, qué es no grave, ya están bien definidos cuáles son los órganos persecutorios de investigación y de sanción, y ahora únicamente falta aceitarlo, falta concientizar a los actores políticos, falta concientizar a los actores operativos, en su caso a los elementos también de investigación y policíacos, pero en el caso administrativo a todos los elementos que integran los órganos de control interno. Pero además de esto es un tema también de educación, de formación, de cultura. Estamos yéndonos hasta la última etapa, pero la corrupción, ¿qué es la corrupción de inicio? Yo creo que ni siquiera lo hemos mencionado. ¿Qué es la corrupción? Todos entienden que es la corrupción y al menos lo tienen en la cabeza. Pues la corrupción no es nada más y nada menos que el uso de la función pública en beneficio de los gestores, de los particulares, en beneficios que pueden ser económicos o pueden ser cualquier otra índole, a cambio, por supuesto, de un beneficio para el que lo realiza. Eso es la corrupción. ¿Y qué es la impunidad? La impunidad es la falta de ejercicio jurídico, de la acción jurídica, de la acción de los órganos jurisdiccionales para sancionar un hecho de tal contundencia, de tal naturaleza. Entonces, como van de la mano, pues es un tema meramente cultural. Y la corrupción viene desde lo más básico, desde cosas que ya se hace incluso una costumbre. El que un alumno le pide a un maestro que lo pase habiendo reprobado. Eso es el inicio de la corrupción. Maestro, écheme la mano, ya sabe que yo estoy en el juzgado y le paso la notificación a tiempo. Eso es corrupción, amigos. Maestro, quíteme la falta, pues estoy trabajando ahí en la policía. Ya ve que son 24 por 48, pues no alcanzo a venir, pero ya sabe, hombre, ahí le cuido la casa. Eso es corrupción. La corrupción viene desde lo más insignificante que pudiesen, que ya se toma como algo común, como algo normal. Oiga, le doy la botellita al profesor para que no me vaya a poner 60 porque no alcanzo a graduarme por excelencia o por promedio. Eso es corrupción. Entonces, si queremos erradicarla, hay que ponernos la camiseta todos y cambiar de mentalidad todos. No únicamente el empresario, no únicamente la autoridad, no únicamente el de tránsito, el agente vial, no únicamente el policía. No, es todos los involucrados en el proceso. Y eso empieza por nosotros. Continuamos, Rodolfo. Le damos un fuerte aplauso, por favor, al doctor. Y terminando esta etapa con el maestro Juan Ignacio Toribio de la Cruz. Tiene el uso de la palabra, maestro. Sí, muchas gracias. En esta parte creo que ya, pues con todas las aportaciones que se han hecho sobre la mesa, pues ya nos queda de una manera sencilla, pero ya nos queda claro todo lo que tiene que ver el engranaje del sistema estatal anticorrupción y sus implicaciones, donde, como hemos dicho, están involucrados todos los órganos públicos, desde lo que vienen siendo los tres poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, organismos constitucionales autónomos, la sociedad, etc. En esta parte ya no quiero abundar mucho en eso, más bien me gustaría abordar lo que desde mi perspectiva son los retos que tiene justamente el sistema, tanto el estatal como el nacional anticorrupción. Como decíamos hace unos momentos, pues la intención es lograr justamente acabar con la corrupción. Pero, ¿cuáles son esos retos?
Yo creo básicamente que se engloban en 4 supuestos. El primero de ellos es el tema presupuestal. Sabemos que desafortunadamente no hay recurso público que sea suficiente para solventar todas las necesidades de la colectividad. Pues yo creo que de las personas que estamos aquí, particularmente, permítanme mencionar el caso de la Fiscalía en combate a la corrupción, pues sabemos que simplemente no hay recurso suficiente que nos provea del personal y del equipamiento, ni mucho menos de lo que es la infraestructura necesaria para muchas veces poder lograr nuestro objetivo, que todo eso deviene en consecuencias graves para el cumplimiento del objeto. Hace unos momentos el magistrado comentaba que hay muchos casos en que los órganos internos de control no saben lo que tienen que hacer. Eso es cierto, pero hay otras cosas más tristes, que hay veces que ni siquiera existe el órgano interno de control y otras áreas tienen que estar asumiendo esas funciones, que yo creo que no corresponde, porque un órgano interno de control debe de ser un ente especializado. Otro de los problemas que yo le veo, o de los retos mejor dicho, son los relativos a los cambios institucionales. Yo creo que en este supuesto nos encontramos algo parecido a lo que fue el tránsito de lo que le llaman hacia el nuevo sistema penal, que ya no está nuevo, ya tiene algunos años funcionando, donde justamente encontrábamos esa pasividad y esa negativa de los funcionarios públicos para cambiar de paradigmas, para cambiar la forma de ver y de hacer las cosas. Y en este caso yo creo que en el tema del combate a la corrupción, también es un reto en el que nos encontramos, porque muchas veces como funcionarios públicos se nos hace un tanto difícil justamente cambiar esta forma de ver y de hacer las cosas. El tercer reto desde mi perspectiva es justamente el problema jurídico, de que muchas veces, por más que queramos tener unas normas perfectas, una norma que cumpla con su objeto, desafortunadamente a los funcionarios públicos que directa o indirectamente conocemos la norma, nos encontramos que no son tan perfectas como se quisiera. Y simplemente, ahora sí que cualquier ejemplo que comente, bien se la saben, que es pura coincidencia cualquier parecido a la realidad. Un ejemplo de ellos lo podemos ver con un señor que públicamente se hacía llamar, se conoce como Javier Duarte para los amigos, donde pues se sabe de manera pública que se le imputa corrupción por enriquecimiento ilícito, afectaciones a la salud de muchísimas personas por decenas de cientos de millones de pesos. ¿Y qué fue lo que sucedió? Nos encontramos ante un marco jurídico imperfecto, nos encontramos ante un marco jurídico que no es capaz tal vez de detectar todas esas situaciones jurídicas concretas, y nos encontramos con la situación de que le impusieron una pena de unos cuantos años, por ahí se llegó a través de un método alterno de solución de controversias, hizo la negociación, aceptó su culpabilidad dentro del proceso penal, y al final del día le impusieron una sanción privativa de libertad que, conforme a la Constitución, ya no es obligatorio que tenga alguna prisión preventiva, y le impusieron una pena económica, si mal no recuerdo, por el 0.01% del monto total que se presume se robó. Y todo esto gracias a que, desde mi perspectiva, a que no contamos con un sistema jurídico fortalecido de manera tal que realmente nos permita sancionar a las personas que cometan faltas. Y aquí, bueno, es un caso muy particular, y para meter una crítica ya con un sustento jurídico muy profundo, pues sí tendríamos que ver muchos aspectos, si la Procuraduría General de la República tenía o no bien integrada la carpeta de investigación, si había los elementos suficientes para hacer la imputación, entre otra serie de cosas que al final del día yo creo que a la sociedad, a nosotros como mexicanos, nos importa medio cacahuate si esas cosas estaban o no bien hechas. Simplemente lo único que nos importa, como se comentaba hace unos minutos, la impunidad.
la falta de justicia que todas las personas desafortunadamente vemos. Y por último, también me permito ya para cerrar mi participación, el último de los puntos que desde mi punto de vista es uno de los principales retos para que el sistema, tanto nacional como estatal en combate a la corrupción, cumpla su objetivo, que justamente es el reto desde el aspecto político. También una vez más, cualquier ejemplo que yo pudiera dar es pura coincidencia. Por ahí un señor y su señora esposa que ya van de salida de cierto cargo público a nivel federal, se les imputó por ahí una casa de un color muy claro tirando a blanco, donde desafortunadamente, como todos conocemos y ya lo sabemos, simplemente no pasó nada. ¿Por qué? Porque sobre el peso de todo este sistema nacional anticorrupción, sobre todo el sistema político, sobre todo el sistema penal, sobre todo el sistema de responsabilidades administrativas, pesó justamente este problema que es el político, donde desafortunadamente el superior jerárquico de la persona que estaba investigando era el sujeto investigado. Y como lo sabemos aquí, ¿qué fue lo que pesó al final del día? El aspecto político. Se tomó una decisión política más que jurídica, una decisión política más que de cualquier otro tipo, que al final del día, como también todos lo sabemos, nos encontramos ante esta situación que otra vez se concreta en una palabra que se llama impunidad. Al final del día este es el gran problema. Y pues también cierro ya mi participación con una de las primeras frases que me dieron allá por el año de 1999, febrero, que yo pisé esta alma mater. Mi maestro nos dijo: pueden tener la ley perfecta, pero si quien la aplica no lo hace como debe de ser, esta ley no nos va a servir absolutamente de nada. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias, maestro, por el maestro de la Cruz. En este caso, agradecer a tres autoridades, a tres catedráticos por darse su tiempo y compartir esta sinergia de ideas en un tema que seguramente no nos va a dejar de interesar y de dar una serie de acontecimientos bastante interesantes. Nada más hay tiempo para dos preguntas directas, concretas de parte del público. Levanten la mano, por favor, quien desea hacer una pregunta. 3, 2, primera pregunta. Segunda pregunta. Pase a capela. Adelante, primero usted. Gracias por sus comentarios, su conocimiento. Es para el fiscal. Algunos ciudadanos me han preguntado en dónde está el fiscal. Sabemos que ha sido complicada la cuestión de los recursos, incluso se le ha llamado fiscal itinerante porque no tiene una oficina o no tuvo una oficina de base, y todavía me siguen preguntando dónde podemos ir a platicar con el fiscal. Sí, de hecho sí fuimos una fiscalía itinerante, fue muy curioso. Tomamos protesta el día 15 de febrero y se me ofreció desde luego estar en las instalaciones de la calle 14, y yo creo que lo recuerda el maestro, que yo dije no puedo estar en la calle 14, es una fiscalía autónoma, no puedo estar ahí, pues no hay donde. Me ofrecieron también vistaduría, dije no, debemos tener instalaciones propias. Bueno, del 15 de febrero hasta el 1 de mayo, que fue cuando ya conté con instalaciones, de entrada fui itinerante, tuve mi despacho privado como litigante, pero no atendía a nadie ahí que tuviera que ver con el servicio público. Entonces fui un fiscal de Starbucks, después ya le bajé y estuve de Oxxo. Ya cuando ya no me alcanzaba para pagar el Starbucks, pagaba el Oxxo. Y ahí me echaban unos cafecitos. No, lo cierto es que traían mi sello conmigo y sí estuve atendiendo así, tal cual. Pero ya, a partir del día 1 de mayo estoy en Amado Aguirre 857, en la colonia Jardines Alcalde, exactamente a espaldas de la Secretaría de Movilidad. Apenas ayer lanzamos una campaña, espero que lo hayan escuchado ya en radio. Ayer ya salieron spots ya informando de que ya está la Fiscalía funcionando desde hace meses. Están por entregarme los carteles, los póster publicitarios que vamos a venir a pegar aquí a muchas instituciones desde luego, y la página web la aterrizan en algunos 15 días. Obviamente apenas hace 2 meses que supimos cuál era nuestro presupuesto y que pudimos ya empezar a generar algunas situaciones.
Tengo 2 números de teléfono asignados, pero todavía no tengo equipo telefónico. Las instalaciones ahí están. Ya desde el 15 de febrero tengo un agente de Ministerio Público trabajando. Desde el día 1 de junio tengo 2 agentes del Ministerio Público trabajando. En este momento estamos atendiendo 1.200, 1.300 carpetas de investigación. Entonces estamos con algo de trabajo y estamos en unas instalaciones bastante dignas que obviamente están para servir a la sociedad ahí en Amado Aguirre 857. Segunda pregunta. En primer lugar, felicitar a este grupo de ponentes magistrales. La segunda es decirle sí al maestro Gerardo de la Cruz Tobar. Sí, porque somos un referente internacional de la corrupción. En mi reciente viaje a la República de Turquía me pude percatar de 4 cosas sencillas. Allá los turcos hablan el idioma materno, el inglés y el español. Al preguntarme de dónde era y contestarles que era y un ciudadano mexicano, de inmediato me decían: oh, mucho tequila, mariachis, corrupción y el Chapo Guzmán. Somos un referente en la corrupción, fue uno de los primeros referentes. Lo que me llamó la atención más que nada fue mi tránsito por varias ciudades como Estambul, Ankara, Capadocia y otras. Pude transitar libremente en las noches. En Estambul vi una sola patrulla. Rumbo a Capadocia, otra patrulla desviando el tránsito. Del ejército no vi ningún movimiento militar. Están cuidando sus fronteras con Irán, Irak, Siria. Lo que están cuidando, no están cuidando los planteos de marihuana, no están combatiendo a la delincuencia, que es de donde precisamente se genera la corrupción. No vi a los policías ahí cuidándonos. ¿Cuál es su pregunta en lo concreto? A la pregunta voy a lo concreto. Si allá no vemos policías, ¿qué quiere decir? Que no existe el famoso torito, que no existe el agente vial, que no existe el policía preventivo para andar bolseando. Y en México vemos todo lo contrario. Al descender del avión, de inmediato vi una docena de patrullas en la Ciudad de México. ¿Qué quiere decir con esto? Que ni en nosotros mismos confiamos. No tenemos confianza en el servidor público, precisamente porque se deja optar de la manera más fácil que hay en el mundo. Como decía el doctor, para que haya corrupción se necesita el que la acepta y el que lo ofrece. Se necesitan 2 personas. Entonces, mientras no combatamos desde sus raíces la corrupción, desde sus raíces, desde cuando estamos pequeños, porque hay una fórmula muy fácil de entender. Para que un país progrese debe de comenzar por querer hacer bien las cosas. Si no hacemos bien las cosas y si estos mecanismos anticorrupción no van al fondo del asunto, ¿qué nos espera? Tenemos que buscar la raíz de la corrupción. Yo quisiera preguntarle al maestro Gerardo de la Cruz cuáles son las metas a corto, mediano y largo plazo en la actividad que desempeña, en esa delicada actividad que desempeña, porque tiene una tarea muy pesada. Sí, bueno, coronel, primero decirle que me da gusto verlo. De hecho, coronel, abogado, maestro en Derecho. Efectivamente, hace un momento comentaba que nuestra labor no es únicamente investigar y perseguir el delito. Coincido con usted en que tenemos que ir cambiando poco a poco la cultura. Ahora, países que usted visitó y los que estoy seguro que habrá visitado en otros viajes, nos llevan muchos años de delantera. Ahí tienen, no digo años, no digo decenios, digo siglos combatiendo la corrupción. Pensar que el sistema estatal anticorrupción en Jalisco, pensar que la Fiscalía Anticorrupción del Estado en esta primera creación va a ver terminada la corrupción, no se puede, no es cierto. Mentiría quien lo dijera. Pero yo creo que sí vamos a sentar las bases para que poco a poco esto vaya cambiando. ¿Cómo?
precisamente haciendo lo que la ley nos mandata, no únicamente investigando y persiguiendo, sino también fomentando la cultura, fomentando la prevención. Poco a poco lo iremos haciendo. Desde luego, yo no quiero medir el ejercicio de la Fiscalía en número de carpetas judicializadas, no quiero medirla el número de personas llevadas ante el juez. Para mí sería ideal que cuando concluyéramos este encargo que tenemos, la Fiscalía fuera la que menos trabajo tuviera. ¿Por qué? Porque estuviéramos cambiando poco a poco las cosas. En realidad, si estamos aquí es porque no han funcionado las cosas. Ojalá y no estuviéramos, porque eso diría que estábamos como en esos países que usted visitó. Gracias. Agradecemos la participación del público y, por supuesto, acto continuo la entrega de reconocimientos a quienes hoy nos brindaron su tiempo en este foro Expectativas y Retos del Sistema Estatal Anticorrupción. Me sirvo citar lo siguiente. La Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, la División de Estudios Jurídicos, Café Jurídico, otorga la constancia al maestro Gerardo Ignacio de la Cruz Tobar por su invaluable participación como ponente en el foro Café Jurídico con el tema Expectativas y Retos en el Sistema Estatal Anticorrupción, el cual se llevó a cabo el día martes 13 de noviembre del presente año a las 17 horas en el Auditorio Silvano Barba González del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Firma el doctor José de Jesús Becerra Ramírez, director de la División de Estudios Jurídicos, el maestro Marco Antonio González Mora y un servidor y amigo Rodolfo Guerrero Martínez. Muchas gracias. De igual forma, al doctor Adrián Joaquín Miranda Camarena por esta destacada participación en el foro del Sistema Estatal Anticorrupción. Firman las autoridades universitarias y un servidor y amigo. Y de igual forma, al maestro Juan Ignacio Toribio de la Cruz. Muchas gracias, maestro, por su participación. De esta forma, como es tradición en el presente foro, la firma de cada uno de los participantes y que con este póster quede en la posteridad de este arsenal de foros. Aquí está el primer oficial. Ante el lema de nuestra Universidad de Guadalajara, piensa y trabaja, les agradecemos su presencia, que pasen muy buena noche.